Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una sesión más de la asignatura Psicología Política. Esta semana vamos a hablar acerca de la epistemología de la psicología política. Parece un tema un poco conflictivo, pero en realidad es algo bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuál es el método que utiliza la psicología política? Volvemos a preguntarnos qué entendemos por psicología política. Es un área un poco nueva todavía de la psicología, como la mayoría de las ramas de la psicología que estudian a los contextos, a las sociedades, a los grupos. Estas se desprenden de la psicología social y hay ciertos países que la llaman psicología sociopolítica. Lo mismo pasa con la psicología también de los grupos, psicología social de los grupos. Entonces es un poco nuevo todavía esta área de la psicología y tiene un poco, o sea, en su mayoría, conflictos para hacer un análisis de qué es lo que verdaderamente está analizando la psicología política. Desde el día uno nosotros hablamos que la política era toma de decisiones que van afectando a un grupo de personas. Entonces, muchas veces cuando nosotros buscamos definir a la psicología política, nos cuesta, porque ¿qué es lo que en realidad la psicología política tiene como objeto de estudio? Si es a la sociedad y cómo le perjudica aquellas políticas públicas que se establecieron por un grupo, llámese diputados, parlamentarios, que está en la Constitución, leyes, ¿verdad? O también, por otro lado, si cómo las personas, nosotros, la sociedad, influye en la toma de estas decisiones. Y ahí se genera un poco de conflicto a la hora de comprender qué es lo que realmente estudia la psicología política. Muchas veces se da también esta confusión en el método de la psicología política o en el inicio o en el verdadero estudio de ciertas áreas de la psicología, como la psicología laboral, la psicología organizacional y la psicología industrial, porque parece que van estudiando toda la misma cosa, que la psicología laboral, ¿qué es lo que realmente está estudiando? La psicología eh, organizacional, ¿qué es? Y a veces nosotros intentamos de analizar, leemos los diversos materiales que tenemos a mano, pero como son ramas un poco nuevas todavía, no hay tanto material como por ejemplo la psicología de la educación o la psicología clínica, que tiene muchísima información, y eso nos lleva Profe, a confundir el objeto de estudio. Teresita. profe, yo también, o sea que yo, por ejemplo, entendí que la psicología política también, ¿verdad? Le analiza a los personajes políticos, ¿verdad? Y analiza los fenómenos políticos de los grupos y los movimientos, ¿verdad? Eso también, ¿verdad? Forma parte de la psicología política. Y muchas veces ahí es lo que tiende a darse un Se desvirtúa un poco. problema, se desvirtúa. Si es Mm. algo que tiene que estudiar realmente la política en sí nomás, o la psicología nada más va a estudiar el comportamiento de las personas que están en un lugar de poder y le llaman nada más psicología, o le vamos dando el nombre de psicología política. Nos menciona que Porque uno, los fenómenos psicológicos, pues, cuando dice psicología, profe, o sea que tiene que estudiar algún fenómeno psicológico, ya sea, ¿verdad? De los grupos, de la persona, ¿verdad? Por eso tiene ese nombre, ¿verdad? por ejemplo, en la unidad, vamos a ver un poco, la unidad de esta semana que es la unidad 8 7 de psicología política, nosotros hablamos de actitudes y comportamientos grupales e intergrupales que hacen también a la psicología política. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, así como menciona Teresita, cuáles son las limitaciones y los alcances de esta área, cómo se va teniendo un método de estudio. Cuando nosotros vamos a analizar, por ejemplo, desde la psicología clínica a una persona, a un individuo, nosotros tenemos una serie de baterías que le vamos a aplicar, tenemos un método a seguir, llámese observación, un análisis de un caso, y en psicología política eso también está un poco desvirtuado o no todavía bien cimentado. Se busca, se analiza, pero ¿cuál es un problema que nosotros vamos a volver a tener en todas nuestras áreas de la psicología no tan conocidas? Que no existe investigación muchas veces enfocada 100% al área que nosotros estamos estudiando. Si nosotros vamos a decir, por ejemplo, un
un psicólogo político, que es más fácil. Nombrar un psicólogo político del Paraguay. No nos viene lo ninguno a la mente, porque es un área un poco desconocida todavía de nuestras ciencias. Pero si decimos psicólogos clínicos, tenemos al dedillo cuáles son psicólogos clínicos, magísteres en psicología clínica o doctores. Pero como esta es un área un poco no tan cimentada todavía, hasta el objeto de estudio y los métodos que nosotros vamos a tener en cuenta en el proceso de análisis del poder, que ya hablamos nosotros, de la socialización política, también está un poco desvirtuada o no tan bien cimentada. Hay poquísimos materiales o libros, así para decir, libro de psicología política, que es como un manual que te tienen que conocer todos los psicólogos que están estudiando psicología política. En cambio, en psicología del desarrollo, por ejemplo, hay libros que sí, esta es la base que vos tenés que saber cuando estás desarrollando psicología del desarrollo. Estas son las teorías que tenés que manejar, sí o sí, cuando vas a hacer un análisis de la persona en cualquier etapa de su desarrollo. Entonces, eso genera un problema epistemológico de esta ciencia porque no tenemos un método bien establecido todavía a causa de que es muy nuevo, ¿verdad? Y la falta de investigación nuevamente. Una de los métodos que se utilizan en psicología política es el análisis del poder. Nosotros creo que hablamos en la semana anterior, hace 15 días más o menos, acerca del poder, los tipos de poder, y eso es a lo que la psicología política también está orientada. Cómo la persona va influyendo de ese punto de poder en el que se encuentra para brindarle a la sociedad ciertos recursos o, en todo caso, también una mala utilización del poder que vimos que sí se suele dar. Actualmente nosotros estamos viviendo una situación que podemos analizar de manera muy pormenorizada muchas veces de una mala utilización del poder y cómo los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, ¿verdad? O aquella clase política va un poco más arriba y nosotros la clase trabajadora no tiene, como diga su nombre, políticas públicas bien establecidas en salud, en educación, y estamos como si fuera a la deriva en educación, a la deriva en salud, y no tenemos algo que estamos nosotros necesitando como sociedad. Cuando hacemos referencia a un análisis político, sobre ustedes hicieron su tarea, ¿a qué se refiere? ¿Qué le viene a la mente? ¿Cómo, profe, qué dijiste? ¿En qué ¿Qué cosa? consiste un análisis político? Perdón, un análisis del poder. Sería, sería un análisis de cómo las personas que se hallan en el poder, ¿verdad? Pueden influir sobre las otras personas, ¿verdad? De manera positiva o negativa muchas veces. Nosotros estamos Negativo. ahora en un tiempo de elección. Y este tiempo de Justamente. elección nosotros vemos muchísimas cosas. Y una de las imágenes que a mí más me molesta, no haciendo muchas veces un análisis de poder propiamente, sino que lo que entra por nuestra vista, ¿verdad? ¿Por qué tanto ellos gastan en panfletos, en gorras? ¿Por qué Sí, hacen tantos pasacalles? Que yo creo que sería otra manera la que se debe gerenciar los recursos que ellos tienen para su campaña política y ahora en vez de gastar en un enorme banner que pones ahí sobre la casa más grande de 2 pisos allá arriba en la terraza, no sé, compras galletas, arroz, que es lo que realmente están necesitando, y es una buena manera también de realizar un servicio a la comunidad o al menos atraer a un público, ¿verdad? Y utilizar 15 más, mil, ¿sí? ¿Te escucho? 15.000 máquinas de votación fueron habilitadas para este 20 de junio, para las internas municipales, profe. Un gasto Un gasto enorme. increíble, sí. Es Yo no bastante entiendo grande. realmente el tema este de la política. O sea, se me hace nomás mi cómo la gente quiere, cómo decir, comprar
hacer marketing prácticamente, hacen marketing de su propia persona para que después ponerle que porque les sobran, se van y, o sea, a mí lo que más me molesta es cuando hay esta clase de cosas de elecciones y eso, que ahí sí se acuerdan de la gente y eso. A mí me molesta muchísimo, y no sé ni por qué, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no quiero y no voy a estar tampoco afiliada a ningún partido y tampoco como es que me dan ganas de votar, ni voy a lo a hacer. Averigua un poco si no está afiliada al Partido Colorado, porque eso sin No, ya, ningún Sí, consentimiento ya, te afilian. Yo, por eso que ya, ejemplo, vos decís, ya Tamara. busqué ya cuando el tema ese de la quema de, justamente ahí era que un muchacho yo, de por ejemplo, Instagram un era día ya que estaba afiliada. subió en cosito para ver si estaba afiliada a eso. Y yo me fui a buscar así de pura casualidad y eso y no estoy. Eso que vos decís, Bueno, Tamara, pasa un poco por la ética de cada persona, ¿verdad? Porque la persona que es mentirosa va a ser, no sé, estando en política o no, ¿verdad? Solamente que la política, no sé, es como un caldo de cultivo como para que la Atrae persona más que tiene personas. esos rasgos de mentirle a la gente y de embaucarle, ¿verdad? Y de hacerse pasar por una persona que no es, pueda utilizar esas ¿cómo te puedo decir? Puedo utilizar eso para su beneficio, ¿verdad? Eso es lo que pasa. y Y, ahora y mismo nosotros vemos que todos los políticos son humildes. Por ejemplo, salen de sus oficinas, se sí, van y hacen tallarín, se van y entregan víveres. Había sido allá Modo pronto para humilde comprar activado por balón 2 de semanas. oxígeno, ¿verdad? Se mojan todas las piernas porque se van al raudal. Pero luego otro día de su camioneta, así último modelo 2021, ni un caso, por ejemplo, ¿verdad? y así mismo. En Teresita, por ejemplo, que está en el medio de la comunicación, un lugar nacional, ¿verdad? Un ente público. Sí, sí. Ustedes no hacen así publicidad para ningún medio, no, ¿verdad? Ningún partido político. Eh, no, eso está prohibido, porque nosotros como, al menos nosotros tenemos prohibido como medios del Estado, ¿verdad? Ahora, habrán algunos medios que sí hacen eso, ¿verdad? Nosotros sí, como somos de presidencia, informamos de las actividades presidenciales, pero tenemos prohibido hacer publicidad a A partidos otros partidos políticos. políticos. Sí, totalmente. Entonces, en tu caso no vamos a poder usar mucho como ejemplo, ¿verdad? Pero yo creo y pienso, no sé cuánto sería el costo muchas veces de hacer una publicidad en radio o en televisión, que es mucho mejor y un poco más limpio, aunque hasta hacer publicidad por radio, por Facebook o hacer publicidad por esos medios multimedia que hacer panfletos, que hacer banner, que al pedo se hace. Acá Sí, en, porque al final otra vez contamina el ambiente nomás de nuevo. O sea, sí. tipo, no vas a poder reutilizar eso para algo así como que importante. Entonces, basándonos nosotros en el análisis del poder, y lo vamos a hablar también acerca de, en las siguientes sesiones, actitudes y comportamientos políticos a nivel grupal e intergrupal, ¿verdad? Pero uno de los que yo me estaba leyendo también para decirle a ustedes acerca de las actitudes y comportamientos es que muchas veces aquella persona que se hace pasar de humilde, que como si fuera que va compartiendo ciertas características de un partido de izquierda o de un partido de derecha, dependiendo del cual nosotros seamos más, abrecemos esa área, ¿verdad? Vamos a tender a compartir ciertas características particulares también con él, ya sea un pensamiento de socialismo, de nacionalismo, o compartir ciertas particularidades de que no, este partido son solamente personas del interior, y luego ya se va masificando esto. Nosotros vimos cómo Lugo, por ejemplo, subió al poder vendiendo él una imagen de una persona recatada, Mentira, que mentira. era un sacerdote, el cambio, ¿verdad? Nosotros vimos, Qué genial que fue después. Yo hacemos por eso un cada vez que le análisis, mencionan a Lugo me río nomás. hacemos un análisis de sus características y vemos que es un enorme mentiroso, ¿verdad? Que Es realmente padre de 100 hijos, profesora. tiene muchos hijos y, bueno, siendo país capaz, eso no era lo adecuado, ¿verdad? Y luego tenemos Características. características Era padre, pero no dijo nomás si de hijos o de la iglesia. era un padre, ¿verdad?
Y luego tenemos el análisis fenomenológico, que es como menciona Teresita, ¿verdad? Por un lado, el análisis del poder un poco más particular en personas y cómo eso influye en la sociedad. Y luego estos fenómenos, estas situaciones que cómo cada persona va percibiendo un fenómeno, una situación, que también hace parte de la psicología política. Hay varias situaciones conflictivas, que el tema de la pandemia, por ejemplo, es una situación que a todo el mundo capaz, él está dando el COVID, está padeciendo algunas situaciones, fisioterapia, necesita remedio, pero algunos lo ven desde como un fenómeno creado por cierto grupo de personas que tienen más poder, ¿verdad? Y que le quieren matar a todos los pobres. Entonces es un análisis fenomenológico rápido. Otras personas tienen un pensamiento de que esta pandemia que está viniendo fue causada porque se comió un murciélago, ¿verdad? Entonces ahí se van creando dos realidades sobre una situación. Es muchas veces nosotros pasamos por una situación conflictiva, nosotros nos sentimos mal, o sea, más independiente de lo que le voy a contar, ¿no? Nos sentimos mal porque fuimos echados de nuestro trabajo, pero viene otra persona y nos dice, ah, no, fulanita, Tere, vos tenés que estar feliz porque tu trabajo te está explotando, te da una visión diferente, pero nosotros debemos tener en cuenta que cada pensamiento es diferente, cada persona va asimilando la realidad dependiendo a la cultura que tenga, a la manera en que está formado. No todos los análisis o no todos los fenómenos afectan de una manera similar a todos y la entienden de una manera igual. Nosotros hablamos en psicología clínica muchas veces de los duelos y que hay duelos situacionales y duelos evolutivos. Estos duelos situacionales son situaciones que sí o sí, que aparecen nomás, nos vienen como de sorpresa, accidentales, que puede ser, como dice, un accidente, que se quema nuestra casa, se destruye un bosque que está cerca de nosotros, hay alguna situación de derrumbe o cuando inundación. Esas son situaciones que nos pueden generar duelos. Por otro lado, tenemos las situaciones evolutivas, ya llámese paso de la niñez a la pubertad, paso yo de la adolescencia a la adultez, me caso, también es un duelo evolutivo. Cada persona, estos fenómenos, estas situaciones, lo van manejando de una manera diferente. Cada persona, como es única e individual, tiene un pensamiento acerca de esa situación y lo va manejando de una manera diferente. Capaz en este contexto de pandemia en el cual nosotros encontramos que es un fenómeno bastante complicado. Existen personas que desde el día uno se cuidaron y capaz le agarró el COVID y le agarró de una manera leve porque tenía un respeto hacia esa enfermedad, y luego existen las otras personas que veían esto todo como una mentira, que estaba fraguado, que era algo para que nosotros no quedemos en nuestra casa, para que mientras que nosotros estamos guardándonos en nuestras casas o cuidando relativamente nuestra salud, los ricos y poderosos estaban robando, ¿verdad? Sé que sí realmente pasó, pero no se ve más. Cada persona, por ejemplo, va interpretando esa situación dependiendo de su formación nuevamente. Profe, ¿Sí? podemos agregar también entonces que con esta pandemia, ¿verdad? Las formas de hacer política también han migrado, ¿verdad? De repente, como vos decías, viste que antes se hacían panfletos, se hacían pasacalles y todo eso, ¿verdad? Y hoy también así con el auge de las redes sociales, yo por ejemplo veo que se utilizan mucho más que todos esos elementos de impresión así que se utilizaban antes. También porque nosotros vamos cambiando ya también nuestro pensamiento muchas veces. Capaz ahora todas las personas tienen un celular en mano, una computadora, y casi nadie sale a su casa, ¿verdad? Entonces es primordial que vos vayas utilizando esos medios masivos que la gente va a poder captar, va a poder ver, analizar, y no algo que va a estar ahí afuera y en realidad nadie no le va a dar, no le va a hacer caso, ¿verdad? Porque no sale lo de su casa. Es algo un poco, y además que nosotros también tenemos más conciencia ahora del cuidado ambiental. Nuestra generación, por ejemplo, ya
está en contra del uso de bolsas plásticas. Nosotros ya estamos ya a favor de la reutilización, ya sea de botellas, del reciclaje en ropas. Ya tenemos una cultura un poco más diferente y ya lo vemos a estos gastos como gastos innecesarios. En cambio, a otras personas ya un poco de otras épocas, de otra formación, vamos a decir, era que el político tenía que irse casa por casa a visitar el futuro concejal o el futuro intendente. Ahora nosotros no vemos que hay tanta esa interacción. A mi casa llegó un político que trajo un kepi, por ejemplo, ¿verdad? Pero en, por este contexto de pandemia ya no es tan normal eso. O aquellos líderes políticos le traen luego al del futuro intendente a tu casa. Ah, no, chañe, voy intendente, díjame, y ñandú por a mí era un poco más importante que tú se realza más tu autoestima también, porque no solo amigo del intendente, el intendente vino a tu No, casa. Pio. Perdón, profe. No, pero es muchas veces lo que los abuelitos eso esperan, ¿verdad? Ah, sí, antes. Yo, por ejemplo, Antes. hago cobertura presidencial o todo y ahí, profe, es re normal verle hacia el presidente. Un Y individuo viviente más. un, Así nomás. un individuo Así que lo, profe. respira, ¿verdad? Mi- Entonces, cada persona va asimilando la realidad desde su formación y desde el punto en que se encuentra. Así que eso es más o menos a lo que la psicología de política va llevando. Puede ser un análisis del poder ya individual o un análisis de los fenómenos que resultan del uso adecuado o no del poder. Es un poco más profundo de todo eso, ¿verdad? Pero es lo que podemos resumir acerca de esta clase. Esta unidad tiene 3 actividades, ya creo que ya cargué todas las actividades. Un foro, una guía de actividades y un cuestionario, porque ya es de la semana anterior. Este voy a volver a habilitar también como de antropología. Ustedes pueden ir descargando nomás ya e ir haciendo. Les digo que ahora mismo ya voy a habilitar todas las clases porque me voy a ir a cenar. Profe, Me voy a ir a cenar. ¿y si habilitas, si yo ya entregué, por ejemplo? Le va a No, restar no hace punto falta de que... puntualidad a tus otros compañeros. No, si es que yo entregué, Ya no hace ¿verdad? falta que entregues. Ajá, eso es lo que quería saber, porque Sí. viste que hay veces que vos, o sea, vos, por ejemplo, cambias la fecha y borra la Se entrega borra. de las otras A cosas. mí nunca me Sí. pasó. Profe, Como profe, profe ¿qué nunca pasa me pasó. con ese caso que yo te dije? No, y tenés que subir otra vez a la plataforma. Porque todo lo que Pero está me en la vas a contar plataforma es lo igual. que se tiene en cuenta. No, pero vos me avisaste. Vos me Te avisaste, mandé ¿verdad? a la 1 de la mañana, te mandé. Entonces, no revisan con mi correo todavía. Pero vos me No. avisas. Muchas veces ustedes si tienen así corte de luz y si tienen que avisarme para que yo sepa, vos, por qué no entregan su tarea. Y otra cosa muy importante también, que con ustedes es un poco, muchas veces, más comprensible o tendría que ser más estricto, sería la palabra. Porque ustedes saben qué día tienen sus clases, saben sus fechas, saben muchas veces su horario, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes tienen muchísimas tareas. Cada día tienen curso, asignatura, y los miércoles tienen dos. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo rápido de 6 o 7 asignaturas por 3 actividades, son ya 21 a la semana que ustedes tienen que hacer. Es muchísimo. Tienen que intentar hacer de alguna forma una manera de gestionar su tarea. Agarran y ponen una lista por su ropero, por su heladera, en su computadora, en su celular, que les vaya avisando, que les vaya notificando a la hora de entregar su tarea. Porque seguro no es nada más conmigo lo que a veces se sienten presionados con la entrega de tareas o que se encuentran sobrepasados por las actividades, porque seguro hay asignaturas que las tareas son más complejas que mis tareas. Así que es muy importante que ustedes vayan gerenciando de alguna manera su horario para llegar a tiempo y que no pase lo que le pasó a Fátima, que llega de su trabajo capaz intentando ponerse al día con las otras tareas y le termina jugando mal su internet o su energía eléctrica. Al menos uno o 2 días más o menos tenemos que adelantarnos con nuestra tarea. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que fijarnos. Acá les voy a mostrar un poco en mi plataforma.
Tenés razón, profe, a mí muchísimas veces, con tus tareas, lo en psicología política, por ejemplo, yo quería entrar y ya pasó la hora y no pude entregar unas tareas. Sí, eso es lo que pasa muchas veces. No es porque no Gerenciar, hice, sino que porque esperé hasta el porque último esperaste para hasta el entregar último. y ¿Y qué es lo sí. que pasa muchas veces con la plataforma? De Ule. 7 a 10 de la noche no funciona tan bien. Así que a esa hora ustedes no tienen que querer cargar su tarea porque es para estrés. Profe, pero yo a esa hora no me estoy en mi casa. No, pero podés hacer un día antes. Acá, por ejemplo, a mí me aparece, no sé si a ustedes le aparecen, eventos próximos, por ejemplo, dice asistencia, que tienen que Pero, marcar profe, el cuestionario. nosotros ponemos ese eventos próximos y ponerle que ayer hubo una tarea, ¿verdad? O anda, mejor ponerle anteayer, ¿verdad? Y voy a presentarte. E igual nomás te sale ahí. Yo por eso era que me acuerdo que cuando empezó todo esto de la plataforma era que yo me ponía súper al día, así, al día, al día. Y en eventos próximos seguía otra vez Seguía otra vez como, apareciéndote sí, como si fuera que yo no hice. Yo por eso era que me piché y sacaste tus yo No eventos. puse es, Tamara, ese cosito. Porque yo ¿sabes por ponía qué? al lado para marcar que ya estaba todo hecho. De igual manera nomás salía. ¿Sabes por qué, Tamara? Porque ahí en eventos próximos te avisa, o sea, es ¿Cuáles como un son los que van a llegar? calendario, no es, claro. Por ejemplo, si la tarea de antropología se cierra mañana, por más que vos entregaste, ese te avisa igual que se entrega mañana, no Sí. importa si vos entregaste o no. En todo caso, tenés que usar el que está bajito de la plataforma, ese es el que yo uso y es súper efectivo. Porque yo entrego una tarea y ya me desaparece, o sea, ya está como entregado y desaparece y solamente está lo que tengo pendiente. Y acá también les aparecen los mensajes que yo voy dejando en el foro. Mándeme captura de pantalla de donde es eso y ayúdeme a sobrevivir en esta plataforma. Acá, por ejemplo, autorizaciones del curso y va mostrando lo que yo cargué el día de hoy. Creo que son estos, no sé, yo cambié la fecha, ¿será? Estos sí son los que yo estaba Profe, agregando. ¿sabes ¿Sí? también que es otra cosa? Que hay veces que a nosotros no nos figuran. Viste que yo, por ejemplo, hay veces que en serio no tengo así mucho tiempo como para entrar materia por materia, ¿verdad? Entonces yo veo nomás así en mis pendientes qué es lo que tengo y qué es lo que ya entregué. Pero con tu materia al menos me pasó esto, que está oculto, o sea, está restringido, ¿verdad? Sí, y no te Entonces, sale la recién, información en tu claro, no Gmail. me sale, sí, no me sale la actividad, no me llega ni el Gmail, nada, solamente yo, o sea, solamente cuando marco las actividades Entonces, y así, ¿cómo más o menos nosotros vamos a mí, así por me ejemplo, pasó con me muchas exigen, tareas. ¿verdad? Me exigen que le pongan los restringidos. Y ustedes acá van a ver que están, de la actividad 8 está todo restringido. Lo primero que tienen que hacer es, yo les envío un mensaje a ustedes, que acá dice recordatorio unidad 8, que si ustedes tienen enlazado con su plataforma, le tiene que salir, entran y ya le van marcando, ¿verdad? Para que después le vaya avisando qué hora vence. Que esa es la única forma, porque a mí también me van a revisar mi plataforma y me van a decir por qué no pones los restringidos. Porque a nosotros nos mencionan también que debemos hacer eso. La que yo le estoy mostrando y nadie nos estaba compartiendo mi pantalla. Qué genio esta profesora. Vamos a darle un aplauso. Entonces ustedes ya van a ir marcando cuando le llega el aviso. En este caso, hoy creo que le mandé las 5 por ahí el aviso. Que dice acá, el A mí, recordatorio por ejemplo, sí unidad me salió. 7, 8. Entonces vamos a entrar nosotros y ya le vamos a dar todo el check. Check, check, check. Y luego, capaz ya no hacemos en el momento, pero ya nos va a después llegar a avisar en nuestro correo que tenemos pendiente tarea. Es una de las formas que podemos hacer también para llegar a tiempo, porque de lo contrario va a ser un poco difícil. Si pueden ver, acá voy a mostrarlo. Ahí no está en esa aula, pero psicología política realmente hay muy pocas devoluciones. Ustedes tienen que fijarse en sus tareas, si están para el día o no. Pilla para la primera tarea, onda pilla pues. Porque después a la última hora yo voy a corregir, a última hora no me llegué a corregir todo, ya no voy a tomarme el tiempo de corregir a mitad de la actividad y vamos a encontrarnos con muchos vacíos.
En el Mire, exento ya del Gabriel. uno, entonces otra vez, profe. El Igual cono nomás, cuenta, Exento profesora. Gabriel, que él tiene todo entregado su tarea. igual nomás, profe, si no, contar punto de lista, nomás hay otra vez del 1. Dios, profe, sí, no. Ay, que esta grabación cosa viene en YouTube. Así que pero bueno. Apaga. em, No, nosotros apoyamos todo, profe, no te preocupes. Mentira. Bueno, Sos una chicas. excelente docente. yo voy a estar subiendo también el video a la plataforma para que ustedes puedan mirar o para que tengamos ahí de evidencia, por sobre todo que es lo importante. La siguiente semana capaz ya voy preparando también los trabajos prácticos para antropología y también para Para política va a ser así mismo, política. profe. Así mismo también vamos a hacer. ¿Cuál va a ser el Profesora, tema? ¿qué es eso? El tema, ¿De qué están nosotros hablando? vamos a hacer, voy a cortar este y después vamos a entrar a hablar de nuestra plataforma, ¿sí? De nuestro examen. ¿En cuál, profe? ¿En En la este nomás otra analista vez. política? En este nomás otra En vez. este link nomás otra vez. Sí. Dale. Bueno, Dale, chao, nos chao. vamos. Chao. Profe.